Shalom a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de YouTube. En esta ocasión nos estamos con nuestro canal habitual, que es el canal de Click. Ustedes ya conocen los que se conectan semana a semana con nosotros. Estamos ahora por uno de nuestros canales de YouTube, Ministerio Verdad de Vida, que recordemos que también tenemos otro canal más antiguo, que es el canal de YouTube Verdad de Vida 1. Es importantísimo porque hay alrededor de 300 videos que hemos subido, tanto de enseñanzas de Marcelo Espinosa, de Alejandro, de este ministerio, como también enseñanzas de otros hermanos, como el hermano Sánchez, y bueno, y otros programas también, de otros hermanos que están discutiendo las raíces hebreas. Para este tiempo, para esta ocasión, estamos ya en una enseñanza unificando desde el principio de todo lo que se ha venido estudiando todos los años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos llegado hoy a realizar un programa, digamos que el mayor de todos los programas, el cual hemos denominado el gran desenlace. ¿Cuál es el gran desenlace, hermano? Estudiar o mostrar los hechos bíblicos, su historia, su componente, lo que realmente sucedió desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis por segunda ocasión, porque hace un año, más o menos, un poco más, hicimos un estudio. Pero hoy estamos haciendo un estudio más profundo. Apocalipsis, que nos lleva o nos catapulta al Génesis, a todo lo actuado. Por eso es importante esta parte, porque viene, hermanos, algo muy grande. Viene un estudio maravilloso que se está efectuando, que se está llevando a cabo, que se lo está haciendo, va a demorar de pronto un par de semanas más, pero hasta eso nosotros vamos a ir avanzando en estos estudios para que cuando le presentemos el gran estudio, el gran desenlace, todos podamos comprender realmente por qué es que estamos viviendo situaciones como las que hoy en día las noticias nos enseñan. Situaciones que nosotros de pronto no le hemos entendido muy bien, pero que a través de todo este estudio lo vamos a comprender. Vamos a entender el fin desde el principio, como el Eterno siempre nos quiso mostrar. Hoy nos revela todo lo que ha acontecido durante todo este periodo. Así que, hermanos, vamos a tener desde hoy este tipo de enseñanza, este tipo de estudios que nos va a poder mostrar la verdad que necesitamos saber, hermanos, de qué nos vamos a salvar. Como ustedes también están, Marcelo, que está afinando, pues él es el experto en este programa, realmente el que tiene, digamos, la labor tan grande y maravillosa de utilizar la tecnología para que nosotros podamos llegar a ustedes para hacer los programas que a continuación se van a hacer. Aquí nuestro hermano Marcelo, él realmente es, digamos, tiene todo el mérito de todo esto. A veces no lo ven en la pantalla porque él prefiere estar, digamos, utilizando la tecnología para que lleguemos. Adelante. Shalom, hermano. Es una labor que todos tenemos que hacer cuando tenemos la palabra de Eterno. Sabemos que no nos queremos a nosotros mismos y si estos estudios para nosotros es lo más grande, la razón de nuestra existencia. Queremos compartirlo todo con ustedes porque nada es nuestro, y esa es la manera de sentimiento que pensamos que Dios nos ha dado, que puede hacer su evaluación, su juicio. Podemos diferir en muchas cosas, en muchos puntos de vista, pero básicamente lo que nosotros tratamos es no poner interpretación, sino apegarnos a las escrituras, ayudados por la ciencia, porque si tenemos un Padre Eterno, obviamente Él está en cada instancia, en cada tiempo, en cada cosa de la existencia. Lo podemos comprobar con las escrituras, no solamente cuando nosotros abrimos la ventana de nuestra habitación, vemos la presencia del Eterno y eso es demostrable. Y todos necesitamos conocer de Él y todos necesitamos una verdad que se ha venido guardando por diferentes situaciones. Él no pudo transmitirle a muchos todo el plan, pero para nosotros sí está en el final de los tiempos
hacer una compilación de lo revelado por el Ruach para que podamos entender esos tiempos finales. Adelante, Alejandro Shabbat Shalom, hermano. Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Pues hermano, bendito sea el Eterno que permite que podamos estar muchas más reunidos. Yo pienso que el tema que vamos a tratar es maravilloso, así que pues comentemos, hermanos, y más preámbulos. Adelante, ¿no? Bien, vamos a iniciar, hermanos, el capítulo número 2. Estamos en la parte número 2. La semana pasada estudiamos la parte 1, que analizamos la carta a las congregaciones en Apocalipsis. La semana pasada vimos el mensaje a Éfeso. Esta semana, en la parte número 2 del capítulo número 2, vamos a ver el mensaje a Esmirna. Así que pues les pido que abran su texto bíblico, cualquiera que tengan. Ya sabemos que las Biblias están con problemas de traducción, pero nosotros vamos a poder precisamente sacar todos los errores y poder entender lo que realmente el Eterno quiere que nosotros sepamos. Así que vayamos a Apocalipsis 2, versículo número 8. Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 8. Dice, escribe el emisario de la comunidad en Esmirna. Dice, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vivió. Tengo conocimiento absoluto de tu tribulación y de tu pobreza, pero eres rico. Y sé de la blasfemia de los que dicen ser verdaderos judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Hasatán. Hermanos, yo quiero parar acá un momento. Hemos venido estudiando este tema y lo hemos hecho por mucho tiempo, el tema de los judíos. Hicimos 4 estudios de quiénes son, dónde están los verdaderos judíos. Ya eso lo concluimos. Pero es importante, hermanos, lo que dice acá, porque Yeshua le está revelando a Juan que cuando le escriba al representante, que le diga que conoce que está en pobreza, que conoce que está en aflicción, en su tribulación, y que conoce también a aquellos que blasfeman, aquellos que dicen que son judíos, pero que no lo son. Entonces, hermanos, aquí hay, digamos, una pista la cual nosotros debemos seguir para tratar de entender, porque se ha hecho mucha especulación respecto de esto, de quién está hablando, quiénes son esos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y por qué? ¿Por qué Yeshua dice que hay quienes dicen llamarse judíos, pero que realmente no lo son? Primero vamos a entender algo. ¿A qué se refiere cuando dice son judíos y no lo son? Nosotros, lo primero que tenemos que conocer es que Yahuda, o Yahudá, o Yahudí, es, digamos, es la forma de llamar a una persona proveniente de la tribu de Yahuda, que Yahuda significa alabanza o alabador de Yahweh, ¿no? El que alaba a Yahweh significa Yahuda. Entonces, si una persona o a alguien se le dice que no es Yahuda, así que no es un alabador del Eterno, que no es alguien que le rinde aleluya al Eterno, ¿verdad? Porque ese sería el entendimiento real. Cuando dice, tú dices que eres alabador del Eterno, pero no lo eres. Entonces, ahí hay un entendimiento, hermano. ¿Por qué? Porque el que no proviene del Eterno realmente no va a buscar al Eterno en su verdad. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy antes de avanzar en la carta. Es importante analizar todo punto porque nos va a llevar a un entendimiento pleno y real. Para eso, antes de que te venga Marcelo que domine bien este asunto, yo quiero darle unas pistas. Quiero que vayamos a Juan, porque Yeshua nos va a dar una orientación de qué es lo que le estaba hablando a Juan. Juan capítulo 8, versículo 37. Libro de Juan, llamado Cuarto Evangelio, capítulo 8, versículo 37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, le dice Yeshua a el pueblo con el que está hablando, a las personas que están cerca de él en este momento. Sé que ustedes son descendientes de Abraham,
Él le dice, yo sé, ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Ustedes hacen lo que han oído de parte de sus padres. Mire que acá está hablando de dos personajes. Yo hablo, dice, he traído la verdad que oí de mi Padre. Pero ustedes han oído la parte de sus padres. Está hablando de dos padres diferentes. Versículo 39. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yeshua le dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Yeshua le dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les habla la verdad, que oí de mi padre Elohim. Eso no hizo Abraham. Entonces él está entrando a mostrarnos que si estas personas que lo escuchaban eran realmente de la descendencia de Abraham, porque él dice, yo sé que soy de Abraham, pero entre la descendencia de Abraham, o sea, de quienes venían o tenían el linaje de Abraham, también había de quienes pertenecían a Elohim y de quienes no pertenecían a Elohim. Y él lo va a decir claramente. Repito, versículo 40, estamos en Juan 8. Pero ahora procura matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad que oí de mi padre Elohim. Eso lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo padre, que es Elohim. Verso 42. Entonces Yeshua les dijo, si Elohim fuera su padre, es decir, Yeshua les está diciendo, es imposible que ustedes sean hijos de Elohim. Porque le dice, si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían. Porque yo he salido y he venido de Elohim. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Entonces vamos a puntualizar aquí dos cosas de lo que está mostrando Yeshua. La primera es que Él está aceptando que ellos son descendientes de Abraham, que realmente tienen linaje de Abraham. Pero hermanos, les está diciendo que aunque vengan de Abraham, ellos no le pertenecen a Elohim. Ustedes no le pertenecen a Elohim. Lo está diciendo claramente. Y la segunda puntualización es que si fueran de Elohim, me amarían y me reconocerían. Entonces ahora yo me di cuenta por qué Pablo luego en el libro de Gálatas hace referencia a esto. Si ustedes fueran hijos de Elohim, ustedes me amarían y me reconocerían. Esto es importantísimo, hermano. Esto es una clave para que nosotros luego podamos reconocer cómo Yeshua los empezó a reconocer a quienes eran o no eran de Elohim. Los que buscan a Yeshua, los que aman a Yeshua, los que reciben a Yeshua, los que aceptan a Yeshua, son linaje de Abraham y pertenecen a Elohim. Eso es algo importante saber. Ahora bien, continuemos con Juan. Estamos en Juan 8, vamos al verso 43. Dice, porque si no comprenden lo que yo digo, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no comprenden lo que les digo? Y él responde, ustedes son de su padre el acusador. En otras versiones dice diablo, en otras versiones dice Hasatán, que significa el adversario. Ustedes son de su padre el adversario, o Hasatán, que significa adversario. Y quieren satisfacer los deseos de su padre. Esto es importante, a veces nosotros leemos la escritura y no le ponemos el necesario. Y si ustedes quieren satisfacer los deseos de quién, del adversario, de Satanás. ¿Cuál es ese deseo, hermano? Porque dijo anteriormente, en los versos anteriores, ustedes me quieren matar. Entonces, le dice, ustedes quieren saciar los deseos de sus padres. ¿Qué es? Matarlo. ¿Por qué dice Yeshua esto? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando dice principio, dice Bereshit. ¿Y qué es Bereshit? Génesis. Entonces, el adversario fue homicida en Génesis.
¿Y quién aparece como homicida en Génesis, hermano? Caín. Caín es el homicida del Génesis, homicida del principio. Entonces acá estamos ante una revelación bastante importante, hermano. Que Yeshua les dice, ciertamente ustedes tienen sangre que proviene de Abraham, pero ustedes no les pertenecen a Elohim porque ustedes cumplen los deseos de que realmente es su padre o el de que o del linaje que predomina en cada uno de ustedes, que es quién, Caín. Porque Caín es el homicida de Génesis, como lo está diciendo acá. O sea, más que todo nosotros tenemos que actuar conforme a la Torá. ¿Qué es lo que dice la Torá al respecto? 2 o más testigos. No solamente en los escritos que aseguran esto es por 2 o más testigos. Sabemos que uno de esos testigos son el aparecimiento milagroso de los rollos del Qumran, donde están todo el sustento escritural que concuerda con la genealogía de Caín de todas las Biblias, del texto Masoreta y de la Septuaginta. Entonces vemos que hay una concordancia. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de que viene un linaje que no se especifica en la Biblia normalmente que usamos, sino que hemos tenido que recurrir a la mayoría de documentos que hacen peso a esto. Y otras, que también nosotros debemos darnos cuenta que cuando Yeshua está hablando, lo que está narrando Marcelo, Yeshua está culpándoles, haciendo una acusación gravísima, grave, que él no va a transgredir Torah jamás. Y él está haciendo una acusación a alguien que todavía no existía, el pueblo no existía. No puede decir eso a escribas y fariseos porque no había pueblo en el tiempo de Caín. No puede culparles de la sangre de Abel, ni tal vez ya de la sangre de Zacarías se podría decir que ya era en el tiempo del pueblo, pero está haciendo una acusación culpándole a esa gente que estaba delante de él, a esa generación que realmente viene a ser como genética, como familia. Les está haciendo una acusación por la sangre de Abel. Abel vivió exactamente 3.000, 4.000 años, 4.500 años antes de que exista Abraham. Entonces, es absurdo lo que se está diciendo. Es un juicio falso, así que Yeshua está diciendo generación de víboras, culpables de la sangre de Abel. Esto de aquí como un preámbulo para que coja un sustento, ¿no? Claro, eso dice Mateo 23. En Mateo 23 les dice generación de víboras. ¿Quién nos va a salvar de esta condenación? Desde la sangre de Abel el justo hasta Zacarías. Eso le dice en Mateo 23. Y los están usando. Y acá vemos que claramente, hermano, esto no nos estamos inventando nosotros. Yeshua les está diciendo, ciertamente, ustedes provienen de Abraham, pero ustedes no le pertenecen a Elohim. Ustedes pertenecen y hacen los deseos de su padre, el que fue homicida en el Génesis, o en Bereshit, porque eso fue lo que dijo, en el principio. Y ese asesino, ustedes todos sabemos que fue Caín, que mató a Abel. ¿Por qué? Porque existe algo que el mismo Eterno nos muestra en Génesis 3. Cuando le dice a la mujer, en Génesis 3:15 exactamente, le dice de esta manera, miren lo que le dice. Vamos a la escritura, como dice Marcelo, la escritura es un testigo, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje o entre su genética. Porque aquí, hermanos, ya entra la ciencia, la ingeniería genética, hermano, o la biogenética. Existe una línea genética y es por eso que nosotros vamos a entender por qué el libro de Sefer Yetzirah, el libro del justo, nos dice que Abraham se dio cuenta y entendió que su familia era idólatra. Él se dio cuenta y se puso a analizar por qué las imágenes que usaba su familia no podían ser Dios, por qué el sol no podía ser Dios, por qué la luna no podía ser Elohim. Se dio cuenta Abraham, ¿y saben por qué? Porque en él predominó ese linaje que era de Adán, ¿verdad? En ser. Porque acá hay algo importante, y eso lo voy a mostrar con la escritura, hermanos, porque de pronto cuando nosotros traigamos este estudio grande que se nos está preparando, grandes enlaces, entonces van a pensar que nosotros nos estamos inventando cosas como ya nos han dicho otros maestros, pero se lo demostramos con la escritura. Adelante, Alejandro. Sí, muy claro con lo que estás diciendo. Hay un hermano que me hace un comentario, pero me parece muy interesante el comentario.
Él dice, entonces cuando nosotros estábamos sin Elohim, también éramos hijos de Satanás. Nuestro padre en ese momento era Satanás porque estábamos haciendo lo incorrecto, no estábamos caminando conforme a la Torah. Quería compartir este comentario que nos hace el hermano Juan Carlos desde West Palm Beach. Adelante. Bien, entonces eso es importantísimo lo que acaba de decir. ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿Cómo nosotros vamos a entender? Pablo lo entendió, hermanos, y nos lo transmite a nosotros y nosotros lo vamos a comprender bien. Miren, Pablo dice, ¿qué es lo que ocurre? Ciertamente tenemos genética, hermanos. Por eso Abraham, él, como su genética predominaba la sangre de Seth, la que el Eterno puso en Adán. Entonces, a él no fue cautivo, ¿verdad? Por la enseñanza de Satán, de los ángeles caídos. No fue cautivo por ese, por él no siguió ídolos. Y así hemos visto todos estos personajes escogidos del Eterno, como Noé, por ejemplo, Noé el justo, que él no se inclinó a la idolatría. Y el pueblo de Israel, nosotros sabemos que hubo muchos que se inclinaron a la idolatría por la mezcla sanguínea o por la mezcla genética, hermano. Recordemos que Efraín significa doble fruto en hebreo, porque era hijo de José, el justo, y fue hijo de la hija de un sacerdote pagano. Por eso es doble fruto. Y nosotros sabemos que Efraín se inclinó a la idolatría, porque predominó en él esta parte de la sangre de Caín. También debemos recordar que como dice en Efesios Pablo, dice, todo aquel que le pertenece a Yeshua, linaje de Abraham. Ya, eso es lo que voy a leer acá, es en Gálatas. En Gálatas. Y como vamos a ver, está hablando de que no es que yo le pertenezco ni yo quiero ser, sino él es el que va acogiendo a su pueblo. Y como dice Pedro, también en Hechos 2, dice, y el Adón añadía día a día a los que iban a ser salvos. Y aquí yo quiero poner un toque ya de ciencia, de estadística, de todo eso. Supuestamente, hablemos con propiedad, en estudios que se han hecho para más o menos analizar cuántas personas podrían tener hoy día la descendencia de Abraham, asumiendo que las 10 tribus se perdieron hace 2.721 años, haciendo unos análisis estadísticos, vemos que hoy el linaje de Abraham podría ser la tercera parte de la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, en el análisis solo se va a pasar la tercera parte de la humanidad porque va a haber un juicio donde van a desaparecer las 2 terceras partes de la población mundial. Va teniendo una relación, no nos quedemos con eso. Vamos un poquito más allá. El Eterno dice que Él visita la maldad de los hombres de la tercera y cuarta generación. Si nosotros analizamos las 3 leyes de Mendel, Mendel es un genetista del siglo XVIII que vio por experimentación cómo podía mezclarse seres de la misma especie o con ciertas modificaciones, pero con diferentes características, y ver cómo se vuelven a su estado natural después de 3 o 4 generaciones. Esa es la tercera ley de Mendel, que se vuelven a dividir y se vuelven a independizar. No decimos que esto sea así, pero son argumentos que pueden avalar este sentido y esta forma de actuar del Eterno. ¿Y por qué se perdieron las 10 tribus? Ahora sí podemos entender que desde el primer día estaba Samael o Satán en el Edén. Y desde el primer día sabía que el hombre fue hecho para hacer juicio al Eterno, a los ángeles caídos que miles de millones de años antes habían deformado no solo la Tierra, sino probablemente en el universo, porque ellos fueron encerrados en prisiones de dimensiones. Podemos entenderlo así, y porque tiene una relación con ciertas revelaciones que ha tenido la gente que hace estudios paranormales. Nosotros le damos nuestra explicación con base en sustento bíblico que coincide con la lógica y la ciencia. Entonces nosotros vemos que en el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1 y 2 existiría una contradicción si es que no entenderíamos a profundidad algo.
en el primer verso de la Biblia dice Elohim al-Etat Bará Nashamaí Haeretz, que quiere decir Elohim al-Etat hizo los cielos y la tierra. Pero utiliza la palabra Haeretz para hacer tierra que nosotros vemos en el Strong's, es una tierra seca, es una tierra habitable, una provincia, un país. Todo eso significa la palabra Haeretz, si no me equivoco, es de la 772 del diccionario Strong. Puedo equivocarme ahí. Pero nosotros vemos el segundo verso que dice que la tierra estaba deformada, la tierra estaba desordenada y estaba cubierta de agua. Entonces, cuando uno lee en hebreo, uno encuentra algo que no está claro. ¿Qué pasó entre el verso 1 y 2? Pues, ¿quién deformó la tierra? Porque dice que fue una deformación hecha por alguien. Cuando nosotros vemos en Isaías y los salmos que dicen que el Eterno hizo la tierra en perfección, no puede haber una contradicción. La palabra Haeretz es la H776 en el diccionario Strong. Entonces nosotros, ¿qué estamos viendo? Que ya hubo un juicio por agua. Los ángeles caídos hicieron algo, alguna maldad. No es raro que nosotros encontremos hoy, inclusive en los códigos de la Biblia, ciudades que están sumergidas y que hay gente que quiere desvirtuar las escrituras porque encuentra vestigios de seres vivos, inteligentes, anteriores a Adán. Para nosotros eso no es raro. Nosotros debemos estar conscientes de que sí existen esos vestigios de vida, de que la ciencia ha probado hasta la saciedad todo eso, y que debemos nosotros asumirlos no con decepción de que no existe el Eterno. Al contrario, estas cosas estamos encontrando en las escrituras para que nosotros tengamos la verdad del Eterno. Está escrita en la Biblia, pero en un contexto real. ¿Y para qué? ¿Cómo llegar a ese contexto? Haciendo un estudio, un análisis de muchos documentos bíblicos. Ya, y para corroborar un poco más la inquietud del hermano que escribió desde West Beach, el hermano Juan Carlos, creo, con relación a cómo es este tema de que de pronto nosotros tenemos una lucha dentro de nosotros mismos de un linaje, ¿verdad? Miren, es importante lo que pasó con Pedro cuando es real. Yeshua, Elohim, le dice en una visión que vaya donde unas personas que lo están esperando, iba iba donde aquel soldado romano, se le fue el nombre, Cornelio, iba donde Cornelio, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Algo que se sorprendió Pedro, porque Pedro posiblemente era de la escuela rabínica de Shammai, en el que se le enseñaba que los gentiles eran más que animales y que era una abominación acercarse a ellos, cuando Yeshua dijo que hay que amar a los extranjeros. Cuando Yahweh dijo que hay que amar a los extranjeros, Yeshua lo enseñó también. Pero fíjense algo, que dice Pedro se asombra, y él lo dice, ¿verdad? Que entendió la visión cuando sobre Cornelio vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad vino sobre él. ¿Por qué? Porque su enseñanza rabínica de la escuela de Shammai era que los judíos eran los únicos hijos de Elohim y que podían, acceder a toda la bendición de Elohim. Cuando él ve que Cornelio recibe el Ruach HaKodesh, él se da cuenta que no es así, que la información que tenía en la escuela rabínica era falso. ¿Por qué? Porque Elohim actuó de una forma diferente a lo que le había enseñado. Y algo importante para nosotros ahora, y para lo que acaba de comentar el hermano Juan Carlos de West Beach, es que Elohim pone su Ruach en aquellos que tienen el linaje de Abraham, hermano. Eso es importante. Por eso para nosotros es específico entender que Cornelio era una oveja perdida en la casa de Israel a la que Yeshua vino a buscar. Recordemos que la oveja perdida en la casa de Israel muchos años antes se había extraviado, se fue a las naciones y se mezclaron entre las naciones. Pero Elohim, nuestro Padre amado, reconoce al que tiene esa simiente de Abraham en sus venas, y él pone su Ruach, su espíritu, ¿para qué? Para que regresen a él.
Por eso es importante lo que dice el capítulo 31 de Jeremías, importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque él dice que iba a sembrar la casa de Israel de simiente de hombre y también de simiente de animal, hermano. ¿Cuál es ese simiente de animal? Adelante, Alejandro. Es importante notar también que para que nosotros en ese momento, por estar perdidos, fuéramos hijos de Satanás o de Satán. Simplemente, como mismo lo dice la palabra, estábamos perdidos. Pero el que ha sido el Eterno, el que es hijo del Eterno, siempre será hijo del Eterno. O sea, ella tiene una predestinación, ella tiene, como tú lo acabas de decir, ella sabe quiénes son sus hijos. Y claramente lo dice Jesús, el que escucha la voz del pastor y lo sigue, o sea, hablando de las ovejas, pues esas son sus ovejas verdaderas, las que lo escuchan a él. ¿Qué pasa en el tiempo cuando él vino? Pues porque lo decía, él como que lo mandaba ese mensaje, ellos eran hijos que su padre no era Yahweh, era a Satán. Pues porque así era, verdaderamente las obras que él hacía, aunque estaban caminando supuestamente en la Torah, pero las obras que estaban haciendo eran totalmente diabólicas, totalmente malvadas. Y en el caso nuestro, en el caso hoy en día de todos los que hemos despertado hasta verdad, pues, todos estábamos perdidos, pero el hecho de que estábamos perdidos no significaba que nuestro padre era Satanás, nuestro padre siempre ha sido Yahweh. Adelante. Claro, eso es importante lo que acaba de decir. Otra cosa más, disculpa, otra cosa que los hermanos les felicitan, ahí me están escribiendo varios hermanos en Facebook, les felicitan porque se ve perfecto en YouTube. Felicitan al hermano Marcelo. Adelante. Sí, acá está el autor de ese proyecto, hermano, muy bueno. Lo intentamos hacer en otras ocasiones, pero siempre tuvimos muchos inconvenientes, pero ahora ya se perfeccionó, ya lo podemos hacer. Lamentablemente, pues no tenemos los recursos como para hacer algo mucho mejor, pero con lo que tenemos tratamos, hermano, porque acá recordemos que no pedimos ni dimos ni premio. Pero claro, si un hermano cree que está en posibilidades de ayudarnos con equipo, cámara, micrófono, bien lo pueden hacer, hermano, porque también es parte de ayudar a la difusión de esto, que es importantísimo. Ahora bien, lo que acaba de decir Alejandro tiene sumamente una importancia grandísima que se nos había pasado, y mire qué bueno que el Ruan tenga conectado en esto. Miren lo que acaba de decir Alejandro. Dice, me recuerda lo que dice Yeshua, ¿verdad? Los que son mis ovejas, que es importante, hermanos, esto, los que son mis ovejas, escuchan mi voz y me siguen. Este es, digamos, el desenlace del contexto que acabamos de leer en el capítulo 12 de Juan. Lo que dice Alejandro está en el capítulo 10 de Juan. Es un contexto general. Cuando dice, antes les había dicho, ustedes no me escuchan porque no son de Elohim. Y después dice, el que oye mi voz, esa es mi oveja. Y a esa tengo que traer al redil. Entonces, ¿es por qué? Porque el que escucha la voz de Yeshua lo acepta. Ese es el que tiene el linaje de Abraham. Ese es el que es de Elohim. Claro, y nosotros debemos tomar en cuenta algo. Muchos dirán, ¿y cómo pasó ese linaje si Noé y 8 personas, ya cuando hubo juicio y luego Nimrod fue de ese linaje? Bueno, se cree que Naama, por los escritos antiguos y libros apócrifos, era la esposa de Noé, y Naama es hermana de Tubal Caín. Tubal Caín es descendiente de Caín. No es que todos van a ser de esa genética, sino que Cam recibió esa genética y se la transmitió. Esa línea fue transmitida hasta Nimrod y toda la línea, porque si nosotros tomamos hoy un libro, voy a irme un poquito más adelante a la época, un libro de las genealogías de los Illuminati, o hay un libro que se llama Las genealogías de la serpiente y es escrito por Fritz Springmeier. Vemos que los reyes, los Romanov, los Windsor, Bauer, todos ellos son de un mismo linaje y son los grandes gobernantes, los reyes católicos, pertenecen a una misma línea sanguínea, los merovingios, y pasan por Alejandro Magno, llegan hasta Nimrod. Es un linaje. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se casan entre sí? ¿Por qué ellos no permiten inclusive que tener relaciones con gente plebeya, como se llama, que no son sangre azul? La sangre azul tiene una relación con la sangre del reptil, sangre fría. Eso se cree que su linaje es el linaje de Caín. Yo personalmente estoy absolutamente convencido que ese es el linaje de los Illuminati, contra los que hoy esos son los descendientes de la simiente de la serpiente, está profetizado.
Y el Eterno en estos tiempos está sacando de las naciones a su simiente, porque dice que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente, como está descrito en Zacarías 12:10, cuando Yeshua toca el monte de los amigos, está descrito en la séptima trompeta y en el Armagedón, de que vamos a destruir, a matar al falso Mesías. Y una cosa muy importante, lo tengo que probar, hermano. Yo quería puntualizar dos cosas. Yeshua dijo que no se puede arrancar la cizaña, porque si se arranca la cizaña también se va a dañar el trigo, sino que tiene que dejar que crezcan juntamente. Claro, ¿Por qué habla de eso, hermano? Eso significa que había mezcla en el pueblo de Israel. Sacamos de la religiosidad de que la cizaña es de la iglesia de al lado, No. o el que se porta malito dentro de las iglesias. No, la cizaña es esta. La cizaña es algo que se parece, pero no es. Claro, un patrón No da genético. fruto. Y ahí usted va a entender por algo lo que decía Yeshua. Para poder sacar la cizaña sin dañar el trigo tiene que crecer y estar maduro. ¿Qué es la madurez espiritual a la que nos está llevando ahora? O el nivel espiritual al que nos está llevando ahora Yeshua con el conocimiento de entender que existen dos linajes. No es tema de religión, hermanos, es tema de ciencia, de genética. La actualidad política también. Ya, toda la política de la actualidad, como dice Marcelo, tiene que ver con la genética. En el mundo hoy, porque Israel está regado por todo el mundo, por eso Pablo dice en Gálatas, le voy a leer Gálatas y ahí les continúo con el desarrollo de lo que estamos entendiendo. Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que se bautizaron o se sumergieron en el Mesías, por eso es importante el bautismo con el Mesías, o en el nombre del Mesías, porque todos los que se bautizaron en el Mesías, o en Mashiach, o en Yeshua, se han revestido de Mashiach. Ya no hay judío, ya no hay exclusividad, ni griego. Acá dice la palabra griego, pero nosotros sabemos que es el gentil. Acá, si nosotros vemos en el diccionario Strong, la palabra es heleno, o sea, alguien que se helenizó, alguien que aprendió, o alguien que se mezcló con la filosofía helena. Ese es un griego como aparece acá en la traducción. Entonces dice, estamos en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua. Verso 29. Y ya que son del Mashiach, ciertamente descienden de Abraham. ¿Sí ven? Pablo entendió que se trata de dos simientes, se trata de dos linajes sanguíneos. Del que proviene de Caín, que fue engendrado, y lo podemos comprobar, es comprobable, hermano, que fue engendrado por lo que traducen como la serpiente, que fue a Satán. Realmente Samael era el jefe de los 200 al libro del norte. Y Samael tuvo relaciones sexuales con ella, y hermano, existe una prueba, y se los vamos a probar porque el Eterno todo lo deja para que se cumpla la Torá, que tiene que haber testigos. ¿Dónde está el testigo? Yo le voy a mostrar dos testigos, hermano. Un testigo es un fragmento de un documento escrito por los esenios que vivían en las cuevas del Qumran. Es un documento mucho más antiguo que todas las escrituras que existen. Que este documento es más antiguo, que fue descubierto, si mal no recuerdo, en 1947, en las cuevas del Qumran, y tiene codificado el 1QAP de Génesis, y dice así. Mire, esto lo escribió algún esenio, algún sacerdote levita que se fueron al cueva del Qumran cuando Israel fue invadido, cuando pusieron el sacerdocio a dedo, cuando hicieron todo a la voluntad de los edomitas en Israel, y ellos se fueron, rechazaron toda esa paganería que había en Israel, en Jerusalén, y se fueron a hacer, digamos, una gran congregación en las cuevas del Qumran. Entonces, estos esenios, porque también se los denominaba como qumreos, ellos escribieron varias obras, o tenían varias obras que habían sido escritas desde épocas muy antiguas, que ellos lo venían conservando y cuidando.
Pero en el año 70 fueron invadidos, también, a ellos también mataron a muchos, pero los fragmentos, los documentos quedaron adentro de la cueva y ahora han sido descubiertos. Miren este fragmento, miren lo que dice, Génesis 4:1. Y Adán conoció a su esposa, Eva, quien estaba preñada de Samael, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y era él como los seres celestiales, y no como los seres terrestres. Y ella dijo, he tenido un varón del ángel del Señor. ¿Sí ven? Concuerda mucho con el versículo de Génesis que nosotros hemos leído de las traducciones. Concuerda mucho, excepto que en las traducciones dice que Adán conoció a su mujer y que ella concibió a Caín, ¿verdad? Ahí hay una manipulación en esos versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque existe el otro testigo que yo les voy a traer en este momento. Y mire cuál es el testigo. Vayamos a Génesis 5, lean cualquier traducción que usted tenga, Génesis 5, versículo 1. Ese es otro testigo que yo les presento fundamental, de que Caín no fue hijo de Adán. Yo recuerdo que este tema lo presentamos hace aproximadamente un año, creo, o hace unos meses, y hubo una gran controversia con otros hermanos y maestros respecto de esto, y pues bueno, decidimos dejarlo ahí hasta estudiar más y tener más fuentes de investigación. Ahora presentamos otro testigo, Génesis 5.1. Dice, Génesis 5.1. Aquí en su pantalla, hermanos, está el texto de la Biblia paralela. Ahí está en las versiones que usted quiera. Mire lo que dice. Este es el registro de la descendencia de Adán. El registro. Lo está escribiendo Moisés. Este es el registro de la descendencia de Adán. Cuando Elohim creó al hombre, lo hizo a semejanza de Elohim. Lo creó varón y hembra. Y cuando los creó, los bendijo y los llamó hombre, o Adán, porque así los llamó Adán, significa hombre. Verso 3, estamos en Génesis 5. Cuando Adán había vivido 130 años, procreó un hijo, y era a su imagen y a su semejanza, y lo llamó Set. Aquí está el registro de los hijos de Adán, y no aparece Caín. ¿Sí ven? Si Caín hubiese sido hijo de Adán, en los registros de la genealogía o de la descendencia de Adán, estuviera él como hijo primogénito. Pero no está, porque hijo de él fue Abel, pero como Abel estaba muerto, ya no entra en el registro porque él murió, ¿verdad? Porque no tuvo descendencia. Pero sí entra Set, que es el hijo que queda como primogénito de Adán, y de Set siguieron la descendencia hasta Abraham. Adelante, Alejandro. Sí, una pregunta, me dicen que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay como una pequeña duda cuando dicen en Génesis que el hombre conoció a su mujer y da luz a Caín. Entonces, ¿cómo se cae esa parte ahí del verso anterior de personas anteriores de Génesis? Claro, es que hermano, por eso la importancia de que en Tobe con Ram se encontró el vestigio de este versículo, que es más antiguo que todas las traducciones que nosotros tenemos. Más antiguo incluso que el Masoreta de los judíos, de los maestros masoretas, más antiguo, mucho más antiguo, hermano. ¿Por qué? Porque las cuevas, los esenios fueron destruidos en el año 70 por Tito. Y ellos se posicionaron en el Qumran 200 años antes que venga Yeshua. Así que todos estos escritos son mucho más antiguos, y por lo tanto, hermanos, si son más antiguos, entonces tienen mayor valor que cualquiera de las traducciones que nosotros tenemos. Por un lado. Por otro lado, nosotros debemos hacer un juicio basado en lo que nos manda la Torá, los dos demás testigos. Y veamos que la misma Biblia y el texto Masoreta que usa la Biblia, Reina Valera por lo general, y los textos griegos, supongamos que está mal, que estamos nosotros equivocados en los rollos del Qumran, que eso no es verdad. ¿Por qué existen la genealogía de la Reina Valera y el Masoreta? ¿Por qué no existe Caín en la genealogía de Adán? ¿Y por qué este verso que acaba Marcelo de mencionar, Génesis 5.3, habla de Set en adelante, que son los Ben Adán? Entonces,
sin asumir que nosotros hayamos encontrado la explicación de esto que viene a ser Génesis 4.1, que se encuentra y que está manipulado el versículo de la Biblia Reina Valera. Ahora, yo les voy a decir algo, hermano. Esto de aquí tiene que ver con cosas actuales. Perdóname un ratito que te interrumpa porque de pronto te ayude en algo. ¿Por qué entonces Juan, en la primera carta de Juan, dice que los que practican el mal son hijos de Caín? Exacto. Ellos estaban claros. Porque Yeshua, ellos debieron haber entendido de que si Yeshua está diciendo generación de víboras a unas personas que son de su pueblo, le estaba diciendo a ellos también, y él mismo se estaba acusando. Esa es una cosa. Otra, nosotros debemos de preguntarnos, en 1992 viene la operación Tormenta del Desierto, por estos masones de George Bush, montan esta operación para invadir Irak y obtener su riqueza en el pueblo. Lo primero que hacen es ir al Museo de Bagdad y despojar todos los vestigios arqueológicos y las tablillas que aún no habían sido descifradas. Eran 176,000 tablillas que ellos se llevaron y las escondieron en el Instituto Smithsoniano en los Estados Unidos, donde tienen bodegas de vestigios, cuerpos de gigantes que han aparecido en México, documentados por la prensa, pero que perdieron las pruebas, las osamentas reales. También en 1976 viene al Ecuador, a la Cueva de los Tallos, viene una delegación de la logia que se llama la Logia de Teres, una logia masónica súper radical, relacionada estrictamente con la desaparición de vestigios arqueológicos del origen del ser humano. Entre estos viene Neil Armstrong a la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos fue descubierta por un argentino, belga, si no me equivoco, austriaco, llamado Juan Moritz, en 1969, por información de los indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Ellos habían tenido estas experiencias y ellos habían entregado una serie de tablillas a alguien que se llamaba, un jesuita llamado el padre Crespi, desde 1921 por ahí. Él vivió hasta los años 80 y él tenía una colección valiosísima de tablillas encontradas en la Amazonía ecuatoriana, en las cuevas de los Tallos, y eran tablillas sumerias, algo irracional, encontrar esas mismas tablillas acá a miles de kilómetros y a años de diferencia, ¿no? No había tecnología para tener esto acá. Entonces ellos se dedicaron, vinieron estos ingleses y Neil Armstrong, este americano, que es masón grado 33, y se desaparecieron dos cajas con todo estos vestigios. El material que vi. Sí. En este momento estoy dando un antecedente real, histórico, por qué pudo haberse distorsionado ese verso de Génesis 4.1, para esconder un linaje, una serpiente, un linaje, un entendimiento. Ellos nos han ocultado a los gigantes. Perdón. En los años 90 se encontró un gigante de 7 metros aquí en la ciudad de Loja. Tómese en cuenta de que no estoy hablando cosas de otros países, sino cosas que nosotros las hemos vivido y sabemos también en otros países se encontraron. Hoy ese gigante es el único que reposa en los restos en exhibición en Suiza. En Suiza ya sabemos que es un país extraño, donde viven solo las personas más adineradas del mundo, donde nunca se meten en las guerras, pero ahí está la CIA, el Mossad, el MI6, todos funcionan ahí, los dinero, bancos, el oro, todo está ahí, nadie topa Suiza, y eso que alrededor de Suiza pasan todas las cosas de todas las guerras. Es increíble. Nosotros debemos ver que no somos conspiracionistas, nosotros somos personas que creemos en el Eterno, en la Torá, en Yeshua, y que sabemos que estamos en la tierra para hacer juicio a ángeles que el Eterno tenga en su voluntad de hacer desde hace miles de años. ¿Y cómo vamos a hacer juicio nosotros? Cumpliendo la Torá. Hoy somos ese remanente escondido entre las naciones, como se le hizo la promesa a Abraham, para que Satán no distorsione la simiente de la mujer, para que pueda hacer juicio
pisando la cabeza de la simiente de la serpiente. Nosotros ni con un ejército tan grande, ni el más grande del mundo, podemos vencer a los Rockefeller, ni a la reina Isabel, ni a nadie de ellos. No podemos vencer. Ellos son dueños de las armas, dueños de las medicinas, dueños de las enfermedades, dueños de nuestras vidas. Esas son las simientes de Caín. Ellos son. Nosotros no lo vamos a vencer. Cuando nosotros comprendemos este mensaje, empezamos a invocar la ayuda divina. Ahí es donde viene un Salvador que se llama Yeshua HaMashiach. Sin este conocimiento, hablemos de Jesús que viene a salvarme de mis necesidades económicas. Sí, Yeshua sana y salva y ayuda en lo mínimo. A él no se le escapa cuando cae una hoja de un árbol y da de comer a una de las aves, el Padre Eterno. Pero la verdadera maldad por la que nosotros necesitamos un Salvador que nos ayude a escapar de lo que quieren hacer con nosotros de este linaje de Caín, es exterminarnos. Ahora, la evidencia que le decía, porque siempre es con escritura. Ciertamente Alejandro dice, pero es que hay un verso, el verso de Génesis 4, ¿verdad? Que dice, pero ahí dice que concibió, pero es que hermano, está manipulado. ¿Y quién posiblemente manipuló eso? Alguien que era precisamente este linaje mezclado entre el pueblo, porque si no, ustedes pregúntense por qué en Jeremías capítulo 8, el Eterno dice, los escribas no son sabios porque su pluma cambió la verdad por mentiras. ¿Dónde la cambió, hermano? ¿Dónde la cambió? Justamente aquí están los cambios, hermanos, para que no entendamos y para que no reaccionemos. Pero el Eterno viene con su rúa, Yeshua viene y le revela a Juan, y hoy está revelándonos a nosotros, no solo a nosotros, a todos ustedes les va a revelar cuál es la verdadera maldad, como dice Marcelo, es mentir sobre todo lo que el Eterno realmente hizo y sobre las dos simientes. ¿Dónde están las dos simientes, hermanos? Adán y Abel. Adán y Abel. Ahí están las dos simientes. Caín y Abel. Las dos simientes, Caín y Abel. Caín, que nació, o fue el fruto de la unión de Eva con un ser reptiliano. ¿Por qué? Porque Nahash, que es la palabra para serpiente, realmente es un ser tipo reptil. Y sabemos que caminaba, ¿por qué? Porque luego el Eterno le dice, ahora te arrastrarás, te vas a arrastrar. Entonces no se arrastraba, ¿no es cierto? Y sabemos que... Adelante, Alejandro. Solo por hacer los hermanos con los que son el comentario, ¿no? Yo tengo claro que la escritura ha sido manipulada, indiscutiblemente ha sido manipulada para que no tengamos hoy en día claro precisamente ese tema, ¿no? De las dos simientes. Y el tema principal que es lo que estamos hablando de Apocalipsis, ¿no? El mensaje que en Apocalipsis se está entregando. Entonces era eso, más adelante. Ya, está bien, Alejandro, perfecto. Yo sé porque hemos conversado en otras cámaras y tú precisamente antes nos decías esto. Antes que nosotros lleguemos a esta conclusión, Alejandro ya nos decía que a él le parecía que Caín no era hijo de Abel. Yo recuerdo eso, inclusive cuando hicimos el primer tema de Caín. Él nos decía, yo entiendo que no es hijo de Adán, y tenía toda la razón, porque hoy tenemos la evidencia. Ahora fíjense, que el tema parte de dos linajes. Caín tuvo que matar a Abel para satisfacer los deseos de su padre, que era ese ángel caído con forma de reptil. Tenía forma de reptil, por eso habla de un reptil, hermano. Y esa es la sangre que se filtró de Caín hasta el nieto o hasta el hijo de Noé, que era Cam. Y por eso nosotros luego en esa descendencia de Cam encontramos la idolatría. Ahí está la palabra Nahash en sus pantallas, hermanos. Ahí está el señor Yitro. Ustedes van a ver que Nahash también es un ángel de luz, es un ser de luz. Y por eso es que el versículo de los Esenios de Génesis 4 dice que era como un ser celestial. Eso es importante. Relacionado con el augurio, con la adivinación, con la predestinación, eso dice aquí. Claro, ahora fíjense ustedes que nosotros debemos saber también que lo que pasó entre Eva y este ser que la contactó
fue una relación sexual y fue ahí donde Eva conoció el placer, que luego ella le enseñó a su marido. Entonces eso es importante también que se sepa, que fue la unión, y en esa unión hubo una mezcla genética. Eso es la importancia. Son dos genéticas, hermano. ¿Y cómo nos reconoce el Eterno? Porque dice que el espíritu que está en nosotros busca a Elohim, y busca y entiende la voz de Mashiach. Es importante saber. En cambio, los que vienen de Caín, ese espíritu no fue puesto por el Eterno, hermano. No fue puesto por el Eterno. Mire, Salomón dice en el libro de Eclesiastés, al final de su libro, dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al que lo dio. Entonces estos seres que no fueron creación del Eterno, sino que vienen de ese linaje del ángel caído, cuando ellos mueren, su espíritu no puede ir a Elohim porque Elohim no lo dio. Entonces esos son los demonios, los demonios que están en la tierra, hermano. Esos son los demonios. Y esos demonios necesitan un cuerpo. ¿Cómo entendemos eso? Cuando Yeshua baja de la barca en el mar de Galilea, eso está en el Evangelio, está en el mar de Galilea y baja de la barca, se encuentra con un ganadero que estaba endemoniado. Eran ganaderos de cerdo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Los demonios que estaban en este cerdo reconocieron, porque el demonio sí conoce a Yeshua. Y le dijo, ¿por qué nos vas a atormentar antes de que llegue el tiempo? No nos destruyas, no nos mandes al abismo. Permítenos entrar en esos cerdos, porque ahí había una manada de cerdos de aproximadamente 2000 cerdos, dice la escritura. Entonces ellos fueron y se metieron en los cerdos porque necesitan un cuerpo. Marcelo luego, en una gran enseñanza que está preparando, les va a mostrar científicamente que estos seres han preparado cuerpos para que esos espíritus se metan, hermano. Es increíble. ¿Por qué aparece la clonación? Porque necesitan cuerpos, hermano. Esto no es una locura, no es una fantasía. Esto es la ciencia que el Eterno tiene en la Escritura y que nosotros hemos rescatado a través del Rúa, porque es el Rúa el que nos revela todas estas cosas, hermano. Es importantísimo. Bien, baja el volumen porque es importante. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de la carta. Sí, llega atrasado un segundo. Bien, vamos a continuar con el tema de la carta. Y regresemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Creo que esta parte ya nos quedó clara. ¿Quiénes son? Los que dicen ser judíos, pero no son blasfemos. Esos no tienen el linaje de Abraham, hermano. Y blasfemaban ¿contra quién? Contra Jesús y contra el Ruach HaKodesh. Entonces, no se cumple en estas personas que escuchan la voz de Jesús, porque blasfeman contra Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no son del linaje del Eterno. Bien, vayamos al capítulo número 2. No sabe, Kevin, esto no tiene que saber. Ahora nomás estoy viendo en vivo, así les da. Estoy viendo bien. Ya, bien. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 2. Capítulo número 2. Apocalipsis 2, verso 10. Vamos a cumplir con la carta ya para terminar esta parte. El día de hoy no vamos a entender mucho, hermano. Aparte que estoy un poquito delicado de salud. Apocalipsis 2, versículo número 10. No temas lo que vas a sufrir, le dice Yeshua a Juan cuando le escribía al dirigente de la congregación en Esmirna. No temas lo que vas a sufrir. He aquí, el acusador está listo para echar en la cárcel a algunos de vosotros para que vuestra evidencia, para que vuestra obediencia a la Torah sea probada. Miren, dice que el adversario va a echar en la cárcel a los miembros de la congregación de Esmirna. Yo les pregunto, no seamos fantasiosos ni seamos religiosos, seamos prácticos y técnicos. ¿Cómo puede venir hoy Satanás a echarnos a la cárcel, por ejemplo, a Marcelo y a mí? ¿Cómo? Él no puede aparecer mágicamente y enviarnos a la cárcel. No. Es el linaje de él, hermanos, el linaje de él que estaba entre las personas, ¿verdad? Inclusive del mismo pueblo y de otras regiones. Ese es el linaje que hacen los deseos de su padre y que los obedece. Que es fácil darse cuenta de esto. Los 6,000 años que gobierna Satanás, cuando se le presenta a Yeshua, es cierto que dice que él está gobernando el mundo y Yeshua no le dice que no.
En estos 6.000 años simplemente existen casi todos los gobiernos que pertenecen a la masonería. Si te van a coger preso a ti, entran muchas acusaciones. Lo que hacen hoy, por ejemplo, con Julian Assange, con Edward Snowden, ¿qué es lo que hacen? Sus gobiernos son los que quieren apresar a los que dicen la verdad. Entonces, no podemos irnos lejos. Salgamos de los púlpitos, salgamos de las iglesias, olvidémonos de toda esa religiosidad que nos tenía inundada la cabeza. Estamos viviendo en el planeta Tierra desde el año 2015, probablemente desde el año 5999, desde Adán acá, y nosotros estamos esperando juicio. Debemos fortalecernos porque vienen los tiempos más peligrosos y más emocionantes de la creación. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que hoy el mundo está gobernado por personas que pertenecen a esta simiente, los cuales son dueños de las leyes. Ellos pueden a una persona hacerle culpable de lo que les dé la gana. Por eso es que todos los que han desertado de la CIA, o William Cooper, que anunció que las Torres Gemelas iban a ser derribadas, los asesinaron. A Fritz Springmeier, que escribió el libro Linaje de los Illuminati, del que les estoy haciendo ahí una referencia, que por cierto es viral en internet, por eso no lo pueden eliminar. Él estuvo preso 4 años siendo un hombre correcto, muy educado, un cristiano, creyente, entregado, bien comportado. Él fue preso acusado de haber robado un banco. 5 años preso, por eso hoy lo tienen silenciado. Esas son las cárceles que van a venir para ti, para mí. Algún día alguien vendrá con un cheque de hace 20 años y te mete preso. Dice Jim Steyer, está hablando estas cosas y Satán, bueno, de pronto no pudo como acusarle formalmente de otra cosa, pero mueve los corazones. Si eso dice que el hombre de pecado, Apocalipsis, que dice que su maldad es movida por el Eterno, por Satán, es movido su corazón a hacer las cosas. No olvidemos que el hombre, el anti-Mashiach, va a ser alguien muy inteligente, que difícilmente va a cometer un error de su propia cuenta. Va a ser un hombre que ni siquiera va a creer en el Eterno, va a ser un hombre movido a buscar la paz, un humanista que logrará la paz para que convenza a los judíos de la oposición. Entonces, vemos que el corazón de Satán es el que mueve a las personas, y así es como acabará encarcelado el pueblo del Eterno. Cuando no se deje sellar las manos o los frentes para ponerles la marca del sistema que viene del sistema global, del nuevo orden mundial, cuando no nos dejemos sellar o poner sus marcas o sus señales o sus chips, como se llamen, si ustedes no es eso, pero sí nos van a querer marcar como ha ganado, porque somos ganados para ellos. Entonces nosotros no nos vamos a dejar. ¿Qué va a pasar con eso? Nos van a meter presos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hoy saber, porque estamos a pocos años de eso. ¿Y qué es lo único que le puede fortalecer a usted? Creer en eso. Que hay alguien que nos quiere matar. Hay alguien que me dice, te va a venir lo peor, y tienes que aguantar, pero necesitamos el conocimiento para poder soportar y hacer llevadero una situación extrema, terrible, cual nunca antes la humanidad lo había visto. Claro, porque repitamos, para entender mejor, Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, versículo 10, dice, no temas lo que vas a sufrir. He aquí que el acusador está listo para echar en la cárcel a algunos de nosotros para que vuestra obediencia a la Torah sea probada. ¿Cómo es eso, hermanos? Dice, Satanás está listo para meterlos en la cárcel para probar si ustedes son obedientes a los hijos. Entonces nosotros vemos ejemplo de eso que sí es real y que sí ocurrió. La Biblia da testigos. Yo les presento 2 testigos, como dice la Torah. Por 2 testigos se resuelve todo el tema. Un testigo, Job. ¿Qué dijo Satanás a Yahweh, a Elohim? Le dice, Job, te obedece y te teme porque él es un hombre rico, es feliz, tiene una gran familia. Entonces, por eso te obedece y te teme. Pero quítale eso y él te va a maldecir. ¿Y qué pasó? Que el Eterno le autorizó a Satanás a probar la fe de Job. ¿Y qué ocurrió? Sencillo, ¿verdad? Perdió familia, perdió dinero, perdió todo.
pero no perdió la vida porque sobre la vida solamente Elohim tiene potestad sobre la vida de los hijos de Elohim, ojo, sobre el linaje de Elohim, pero sobre los que tienen el linaje de Satanás, esa vida no les pertenece a Elohim. Por eso usted puede ver que una persona por ahí lo mata y dice, pero ¿por qué el Eterno permitió? Es posible que ese no era del linaje que viene cuidando Elohim. Elohim cuida su linaje, en eso tenemos que estar claros. Entonces, él le dijo, a Job no le toques la vida, ustedes lo han leído, lo que han leído Job, a Job, o sea, le prohibió, a él no le puedes tocar la vida. Y Satanás no puede tocar la vida de un hijo de Elohim si él no se lo permite. Ahora verán, le presento otro testigo. Vamos a Lucas 22:28. Lucas 22:28 dice, está hablando de Yeshua, antes de morir, a sus discípulos. Lucas 22:28 dice, y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Le está hablando a sus apóstoles. Así que yo dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa en mi reino. Así que ya saben que vamos a comer y a beber mucho. Yo me integro y ustedes creo que se van a integrar a ese reino. Como mi Padre lo dispuso, para que coman. Tengo que cuidarme del planteador primero y del tercero que me está matando. Y en el día de la cena de la inauguración del reino van a servir tuétanos de claro. No puedo ir así como estoy porque no voy a hacer con el con ese colesterol te quedas ahí. A ver, te das tu plato. Estamos en Lucas 22:30. Para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se siente sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esa es la promesa que Yeshua le da a los 12. Se van a sentar en mi reino, van a comer conmigo en la mesa y van a gobernar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que en el reino del Eterno van a estar las 12 tribus de Israel. Son las 12 tribus de Israel. Aquí yo me hago una pregunta. Yo conversé con me dejas continuar un ratito para que tú no te olvides la pregunta. Verso 31. Simón, le dice Yeshua. ¿Quién es Simón, hermano? Es Pedro, Kefa. Mira, que Satanás te ha pedido para zarandearte como a un trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Tenía alguna duda Yeshua seguramente de Kefa, digo, no, es algo mío. Porque dice, yo oré para que tu fe no falle, porque la fe de Job no falló. El Eterno sabía que Job no iba a fallar, estaba seguro. Y lo desafió a Satanás a le fallar la fe, porque el Eterno estaba seguro. Pero Yeshua le dice, yo he orado al Padre para que tu fe no falle. Y tú, Yeshua le oró al Padre por Job, por Kefa, por Pedro. Porque dice, Satanás te pidió para zarandearte, para probar tu obediencia. Pero yo oraba para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, es decir, mire que le dice, cuando hayas vuelto, dice, vas a confirmar a tus hermanos. O sea, probando la fe de Pedro, ¿no es cierto? Porque Pedro fue un personaje muy importante entre los discípulos, entre los apóstoles. Probándole la fe a Pedro, los demás se sienten fortalecidos eso. Yo le digo con toda sinceridad, hermano, nosotros siempre tenemos que vivir de las experiencias, de las prácticas. No vamos a creer que somos igual que ellos, porque ellos son personajes muy grandes. Sí, pero hay una cosa, que a ellos se les va a cobrar de otra manera que a nosotros. Una cosa, yo sí respeto la fe de Job. ¿Por qué no conoce a Yeshua? Él solo vio cosas en el horizonte. Yo respeto la fe tan grande de los apóstoles que creyeron a Yeshua, vio milagros, sí, pero nosotros vamos a ser cobrados por algo, porque tenemos todos los libros completos, todos los testimonios completos, tenemos la película completa, estamos tratando de alertar a los hermanos. Esto de aquí, lejos de ser una prédica común, que se llamaría, es una alerta como lo hacen los conspiracionistas. Nosotros no somos eso, nosotros simplemente estamos anunciando lo que Yeshua le dijo a Juan. Es necesario que me vuelvas a predicar esto. Este es el evangelio de Apocalipsis, de Revelaciones. Este es el evangelio que se tiene que conocer en este tiempo. Ya sabemos todo lo que hizo maravilloso Yeshua en su primera venida. Esto lo sabemos. Esto es lo que dice, que se preparen en el conocimiento. Sin conocimiento nadie va a ver la resurrección. Eso sí, por más que ustedes estén
arrodillándose en las iglesias, sin conocimiento, vamos a sucumbir. ¿Por qué? Porque la palabra fe es la palabra emuná. Emuná es confianza, fidelidad y obediencia. Entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros tener confianza, fidelidad y obediencia? Solo con el conocimiento. Porque si ustedes, sin este conocimiento, le dice a alguien, o sea, asomen una cruz y hace un milagro, usted lo va a seguir. Pero usted sabe que primero, Yeshua no murió en una cruz. Segundo, si Yeshua me viola la Torah, eso no es Yeshua. Tercero, si aceptan los homosexuales, no es Yeshua. Claro, o sea, el humanismo o el juicio al entendimiento de los hombres no puede ser porque yo lo acepte de esa manera, eso no hace verdad. La verdad es la verdad es lo que está escrito. ¿Por qué tenemos una escritura? ¿Por qué asomaron los rostros del más muerto? Porque esos son testigos para que nosotros nos fortalezcamos en conocimiento, probemos que hubo un error que estaba oculto y que es la generación del reverdecer de la higuera la que tiene que tener este conocimiento. Por eso es que no se sorprendan de que esto es algo llamado nuevo, es un camino nuevo, no, es el plan del Eterno. Nosotros cuántas veces leímos Ezequiel 37 en las iglesias y decíamos que la iglesia nuestra era la única y nunca nos detuvimos a analizar ese punto específico que habla de un pueblo de 12 tribus. Adelante, hermano. Dice, hermano, que nosotros tenemos toda la visión completa de lo que va a acontecer y que tenemos la resurrección nuestra está basada en esa creencia, en esa fe. Y yo digo, y los que murieron antes de todo este conocimiento, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ya. Hubo mucha gente que murió en el nombre de Yeshua. Existen dos resurrecciones. Existe la resurrección de Yeshua, los que guardaron la Torah con fe en Yeshua, como dice Apocalipsis 14:12, y la otra resurrección para los que hicieron buenas obras o malas obras, que no conocieron la Torah ni a Yeshua. Otros sí conocieron tal vez a Yeshua, pero no guardaron la Torah y son buenas personas. Es de acuerdo a la época. El Eterno todo lo hace por juicio. Inclusive el hombre, según este estudio, nosotros vemos que este estudio nos certifica que el Eterno crea al Adán para hacer juicio a algo más grande que deformó el universo. La creación quiso irrumpir en lo establecido por el Eterno. Y ese es el adversario. Claro. Y recordemos por nuestros familiares que de pronto nos sintamos tristes, recordemos que las obras cuentan. Pablo lo explica. Si alguien hizo una obra en su vida que se asemeja a lo que manda la Torá, le va a ser contado por justicia. En la segunda resurrección, por cierto, ¿no? Pero eso es importante. Ahora, la primera resurrección, ni pensar sin guardar el Shabbat, ni pensar. Sí, eso sí. O sea, no es cosa nuestra. Nosotros no regalamos la resurrección ni la salvación, pero sin guardar el Shabbat, sin comer kosher. Porque todos han leído la Biblia y saben que la Biblia, en Levítico 11, los alimentos están limpiados por la palabra. Y sobre todo sin creer en la fiesta solemne, que es importante. Claro, es importante. Entonces, la primera resurrección para los que guardaron la Torah con fe en Yeshua. Y hay una segunda resurrección, hermano, que es para la eternidad, que es realmente también. Pero los ángeles anhelaron ver el milenio. La venganza del Eterno sobre sus enemigos. Claro, que exista el reino de Elohim, de hombres de carne y hueso, la justicia, capaz de ser obedientes a Elohim, capaz de no traspasar las barreras que Elohim dio, capaz de no traspasar la dignidad que Elohim le dio al ser. O sea, ese papel nos toca a nosotros, correcto, hermano. Entonces, bueno, ya terminamos. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No teman lo que vas a sufrir. He aquí que el acusador está listo para echar en la cárcel a algunos de vosotros. Ya saben que no es que el diablo los va a venir, no. Son personas de linaje de Caín que van a hacer obras contra los que estén escogidos para hacer malas obras. Entonces, eso le ocurrió a los de Esmirna. Y nosotros sabemos
porque hemos estudiado toda la historia, que existía Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de Juan. Inclusive la Iglesia Católica, si ustedes leen los registros de los obispos de la Iglesia Católica, está Policarpo de Esmirna como obispo de Esmirna. ¿Y quién lo postuló o quién lo como moré o como pastor de la congregación en Esmirna? Fue Juan. Fue Papías. Fue Papías. Bueno, fue Papías que fue discípulo de Juan. Ya. Pero posiblemente el personaje al que se describe, posiblemente, hermanos, podría ser o Papías o podría ser Policarpo de Esmirna, porque murió de una forma espeluznante, tal cual como dice acá en Apocalipsis. Así murió Policarpo de Esmirna. Lo mataron con una muerte muy cruel. ¿Por qué? Por defender las obras de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Policarpo de Esmirna era el que combatía a los nicolaitas abiertamente, combatía al gnosticismo, y eso está en la historia. Usted puede ir a la Historia Universal y ponga ahí Congregación de Esmirna y le sale todo lo que, la lucha que tuvo la Congregación de Esmirna con lo que ocurría. Mire, Esmirna, porque Policarpo de Esmirna también acabó relacionándose con Roma. Lo que pasa es que Esmirna era una ciudad muy esplendorosa y era la única o la más fuerte ciudad influenciada por Roma, a pesar de que ellos no fueron fundados por los romanos, sino por los griegos. Pero eran los que proveían a Roma cuando Roma salía al combate y pasaban por estos sitios. A tanto que César le daba mucho dinero, mucho esplendor. Era una ciudad muy moderna para la época, porque los miembros de Esmirna, del gobierno de Esmirna, edificaron altares a Diana, le edificaron altar a Zeus, a Apolo, y todos los romanos se relacionaron mucho con esta localidad de Esmirna. Lo más importante de todo esto es que se crea una corriente ya cristiana, más extrema, que se llama la Escuela de Antioquia. Sale de Policarpo de las bases de Policarpo de Esmirna, y ellos guardaban la fiesta de Pesach, el 14 de Nisan, guardaban las fiestas, guardaban el calendario del Eterno, y esa fue una contradicción con la Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría se volvió religiosa y empezaron a endiosar a María, a la Trinidad. El Espíritu Santo también llegó a ser Dios. Bueno, entonces es historia, pero saquemos de esta historia algo concreto relacionado al tema. Papías le cuenta a Policarpo de Esmirna y él transmite a la escuela de Antioquia que existe el milenio. No es como se dice que viene Jesús y se va, porque Juan le contó que la visión era para cubrir lo milenial. De hecho hay una carta que escribe Policarpo de Esmirna a la congregación en Éfeso y le explica el milenio. Y la carta existe. Y existe una corriente de hermanos que se les puede llamar hermanos porque negar el milenio es terrible, que dan explicaciones a todo, que Efraín ya regresó, que toda la Biblia está cumplida, y que ya no existe Israel es espiritual, y que ya no las dos casas es una religiosidad, una corriente religiosa, y son hermanos. Ellos están metidos en todos nuestros grupos de las redes sociales. Tengan cuidado de que le habla de que no hay milenio, de que les cuenta que no hay milenio, simplemente está quitándole el broche de oro que va a poner el Eterno a su plan de restauración. Sí. Bien, entonces terminamos ahora esta parte de la enseñanza, esta parte del día de hoy, que habla de la carta a la congregación de Esmirna. Bueno, el versículo número 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que dice la Shejinah, o la gloria, a las comunidades mesiánicas. Al que venciere, de ninguna manera sufrirá daño de la muerte segunda. Esto es importante. El que venciere, el que obedece la Torá, la fe en Yeshua, no va a sufrir daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda, hermano? Luego la resurrección, ¿cierto?
te resucita y ya no mueres más. Está listo para la eternidad. Esa es en la resurrección del gran juicio, donde se va ya Yeshua le devuelve el reino al Padre, le entrega ya la potestad completa del reino que creó al Padre. Entonces viene el gran juicio del Eterno, donde ahí sí se van a levantar todos, hermanos. Dice que los mares devuelven a los muertos, la tierra devuelve a los muertos, y va a haber el gran juicio, ya para la eternidad. Entonces, los que vencieron acá, en esta etapa del Apocalipsis, dice que ellos no van a sufrir daño en la segunda muerte. Es decir, prácticamente dice, desde acá, antes de que se establezca ese juicio, ya Yeshua los da por pasados a la vida eterna, directo a la vida eterna. O sea que el trabajo de nuestro Yeshua es limpiar toda la inmundicia que hay en el... Y dice aquí en 1 Corintios 15, no sé si tienes tú, dice, es necesario que él reine Yeshua hasta poner a los enemigos por el estrado de sus pies. O sea, tomemos en cuenta esto, es importantísimo, pregunta el hermano. ¿Por qué viene Yeshua? ¿Cuándo se determina que Yeshua, que sí existía antes de Adán, pero el Eterno decide mandar a Yeshua a la tierra? Cuando hay la transgresión de él. Hay un verso que no se entiende si no lo vemos con el electrón. Creo que es en Génesis 4, no tengo exactamente en este momento, que dice: tendré, en vista de que tú sabes lo que sabes, por haber tomado ese conocimiento, tengo que estirar mi brazo para que vuelvas a tomar el árbol de la vida. Porque perdió el árbol de la vida al transgredir con el conocimiento de Satán. Entonces, cuando dice tengo que estirar mi brazo, tengo que mandar a tu Yeshua para que vuelvas a tomar. La palabra Jaedén es en la gematría, que la gematría no es numerología, sino son letras que traducidas a números tienen significado también, que el Eterno ha plasmado como un timbre, como un sello, cosas misteriosas para demostrar su poder. La palabra Jaedén es 144. Jaedén es la perfección. Y Yeshua, en los tiempos finales, para volver a la misma perfección la tierra, utiliza los 144,000 predicadores que hoy probablemente ya tenemos hasta dentro de nuestra congregación algunos. Ya están vivos. El antimasías ya está ahí. Debe estar merodeando los problemas que hay ahorita en Medio Oriente. Todo está listo. Inclusive están listos los campos FEMA en Estados Unidos con guillotinas. Aunque no lo crean, busquen en Google y busquen fotos satelitales de cámaras de gas en campos de concentración, trenes con grilletes en Estados Unidos. Se llaman los campos FEMA, porque el juicio comienza por Estados Unidos. Por eso es lo que no se sorprendan, hermanos, que hubo un tiroteo la semana anterior y hubo un otro tiroteo a otro periodista, a una periodista mataron. Actos seguidos, los tiroteos están empezando a mandar mensajes de que deben desarmar al pueblo. Estados Unidos es un lugar donde no hay prohibición de venta de armas. Y cada que están haciendo un shock, matando a su propia gente, porque estos son unos malvados, unos depravados, psicópatas, estos no son capaces de matar a cualquiera con tal de llevar a cabo su proyecto de siglo. Solo Satán puede tener un proyecto de siglo, porque un hombre a lo mucho monta una empresa de una generación. Y ellos están matando a estas personas, probablemente con esclavos de Meca Ultra, como fueron comprobados los de los niños del edificio de Oklahoma, como los de atestados de Boston, fueron esclavos de Meca Ultra. Los de Columbine, que asesinaron a sus compañeros, esclavos de Meca Ultra. El proyecto de Meca Ultra es parte del proyecto Monarca de la CIA, comprobado. Bill Clinton, otro esclavo en Meca Ultra, pidió disculpas por el proyecto de Meca Ultra. Todo eso ustedes pueden averiguar, hermanos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que un linaje es capaz de hacer lo que sea para que se cumpla esta palabra. Y bueno, esto es lo que traemos para el día de hoy, hermanos. Hemos concluido. No sé si Alejandro tiene algo más. Ya nosotros nos despedimos. Que el Eterno, pues, a cada uno los ayude, los proteja, les dé salud y sobre todo, hermanos, que les ayude a permanecer
y a soportar las pruebas. Les pedimos oración por nosotros también, hermano, tanto por el hermano Marcelo, por todas las personas que están al frente. Es importante, hermano. ¿Por qué? Mire, como decía Marcelo, ya vimos lo que pasó con el hermano Jim Stalin. Vamos a ver con mucho de pronto muchas situaciones que los que tienen el mensaje de Satanás se van a ir en contra. Si algún día usted ve algo que sucede con uno de nosotros, no desmaye, porque dirá, ¿por qué quieren atacar precisamente a los que están dirigiendo? Porque Satanás se irá contra los que están dirigiendo, porque de esa manera el resto que guardan una esperanza dicen, pero si a este que es el que está dirigiendo, el que le está revelando, le pasa esto, ¿qué me va a esperar a mí? Entonces comienza a quebrantar la fe. Y no quebranten la fe ni critiquen de pronto a una persona, claro, a una persona que usted ve que está bien, porque Yeshua dice por los frutos lo van a reconocer. Si usted ve una persona que está fornicando, que está haciendo cosas terribles, sí. Pero una persona, por ejemplo, que por una deuda o por alguna calamidad doméstica o por una enfermedad, algo que le puede ocurrir, le ocurre algo en su vida, usted va a desmayar su fe o alguien le va a decir, mira, ¿cómo puede tener de Dios si mira lo que le pasa? No, hermano. No miren a las personas, miren lo que está escrito. No crean en nosotros, crean en el mensaje, pero confrontándole, estudiando. Adelante, Alejandro. Como en el tiempo de los apóstoles, casi 2000 años, casi todos los apóstoles estaban los llamados Saúl. Y que todos ellos pasaron muchas tribulaciones. Estos son los que más pasaron tribulaciones, los que más tenían problemas. Entonces, hoy de la historia. Simplemente hay que pedir a Dios que nos ayude y que nos permita salir adelante y nos guarde del mal. Yo les digo que todos podamos luchar, echar los hermanos y pues seguimos en comunicación. Quedó muy bien el video que ha grabado una vez en YouTube y por verdad que salió muy excelente. Adelante. Bueno, sí, por lo menos pues tenemos ya un trabajo menos que es ya que está arriba. Yo sí, hermano, algo que quiero hacer hincapié, con esto cortamos, es que oremos los unos por los otros, es importante. Necesitamos que ustedes oren por nosotros también, así como nosotros oramos por ustedes. Yo en estos días tenía una dolencia grave, hermano. Es importantísimo esto y pues todos necesitamos de su oración, hermano. Que Yahweh los guarde, los bendiga, los proteja y que Yahweh nos ayude a mantenernos firmes en la fe y la obediencia para ser vencedores, para ser pueblo hermano. Que Yahweh los bendiga. Se va a salón. Se va a salón y se voltó. Shavuot. Antes de levantar la sesión, déjenme pensar. Ya, bueno. Les ruego que me presten un poquito de atención. ¿Sí? Hoy vengo con un mensaje primero de amor.